Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Es bastante común en estos días escuchar expresiones que hacen referencia a una crisis mundial, crisis sanitaria, crisis humanitaria, crisis social, incluso crisis en la iglesia. Entendemos todos que la pandemia que estamos atravesando efectivamente nos ha removido, nos ha sacado de nuestras seguridades, de nuestro esquema de vida normal de cada día, y nos ha puesto en una situación pues de bastante perplejidad, de bastantes dudas, de bastantes miedos, incluso de angustia, como hemos considerado en otros momentos. Algo así debieron haber experimentado los discípulos cuando subieron a la barca con Jesús en ese lago de Genezaret, que hoy llaman los judíos del Kineret, porque tiene la forma de un arpa. Kineret en hebreo significa justamente arpa. Ese lago en el que hay tantas manifestaciones que nos hablan de Dios. Un lago que se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar, un lago que se encuentra encerrado entre montañas, de un lado la cordillera del Golán, del otro lado pues Cafarnaúm, al norte, donde entra el río que alimenta a ese lago y que después al salir se convierte en el lago del Jordán, aquellas Decápolis, aquellas 10 ciudades sirofenicias, ya en la colindancia con el Líbano. Un lugar entonces en el que por su propia geografía se daban cita tantos fenómenos geográficos, naturales, pues impresionantes, ¿no? Como el que nos narra el Evangelio de hoy, del capítulo 8 de San Mateo. Jesús que sube a esa barca, con él van sus discípulos y en un momento dado, en la quietud de la noche, se suelta una tremenda tempestad en ese lago tan grande que por eso es paragonado con un mar. Y Jesús en medio de esa tempestad duerme. Los apóstoles evidentemente se angustian, como estamos muchos de nosotros angustiados. E incluso se atreven a despertar al Señor, pero no de cualquier manera, sino haciéndole un reclamo. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Despierta, ayúdanos. Y Jesús se levanta y dice al mar, cállate, enmudece, y vuelve la calma. Y después
Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Es claro que este episodio nos lleva a tantas cosas, a considerar tantas cosas. Como decíamos al inicio, las crisis de la humanidad, esta no es la primera, los cambios de época que siempre son fuertes. Este cambio de época que estamos viviendo no es el primero. Piensa, por ejemplo, cuando fue el descubrimiento de América o en otros momentos de la historia en que ha habido fuertes sacudidas que nos llevan a mirar las cosas, a tener valores distintos. Crisis, donde aparentemente el Señor de la historia duerme. Crisis de la iglesia. La crisis que ahora atravesamos también en la iglesia, evidentemente no es la peor de las que ha atravesado el pueblo de Dios a lo largo de estos 2000 años de historia. Momentos en que pareciera que el Señor no está en su iglesia. Crisis personales, como nos ocurre ahora, un poco comprensiblemente, porque después de tantos días de confinamiento, con tantas preocupaciones en la cabeza, pues hay momentos en que nos viene el desánimo, momentos en que nos viene la depresión, momentos en que nos confundimos totalmente, momentos en que podemos sentir que Dios no está, que los valores en los que hemos creído son falsos o son relativos. Momentos en que creemos que nuestras relaciones fundamentales, pues puede que no sean tan recias y tan fundamentales como las creíamos. También allí pareciera que el Señor duerme, que el Señor no está. Sin embargo, Él está allí en esa barca, en la noche, en la oscuridad. También allí, en ese momento de tinieblas, el Señor está. Y el Señor basta que nosotros lo invoquemos y le digamos: Señor, sálvanos, despierta. Y Él nos dirá, como a los apóstoles: hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? ¿Por qué han dudado todavía después de tantas muestras, de tantos signos de su presencia amorosa en medio de nosotros? ¿Por qué todavía nuestro corazón no encuentra el reposo en Él? ¿Por qué se atribula? Hay que volver a decirle al corazón, como nos invitaba San José María, a no darle consuelos. Hay que decirle a nuestro corazón: corazón, a la cruz, corazón, a la cruz, corazón, a la cruz. Y en la medida en que permitimos que este Señor nuestro, que está en nuestra barca, que está en nuestra vida, que está en nuestra alma, verdaderamente tome con su mano llagada nuestro corazón y lo exprima bien exprimido, para que la sangre de ese corazón nuestro, linfa vital, se mezcle con su sangre, entonces descubriremos horizontes insospechados. Entonces vendrá la paz a nuestras almas. Y estas tormentas no nos van a amilanar, sino que nos harán crecernos, nos ayudarán a ser cada vez más de Él. Aprenderemos a atravesar las tempestades de nuestra vida, las tempestades de la historia, guiados por Él, tomados de su mano,
Él está en la barca. Y cuando parece que todo se cae, nada se cae, porque Él está allí. San José María, en un punto de surco, dice, no es verdad que esos muros que te parecían infranqueables, ahora que ha pasado todo, te das cuenta que eran pequeños, que era nada lo que te preocupaba. Pues yo así también te digo a ti ahora, querido hermano, querida hermana, ahora que tenemos a veces tantas preocupaciones y que nos dejamos agobiar por esas, vamos a tener una única preocupación y a dejar esas otras. Que nuestra preocupación sea ser fieles al Señor, que nuestra preocupación sea crecer en nuestra fe, crecer en nuestra esperanza, crecer en nuestra caridad, porque entonces en la medida en que experimentemos más vivamente su presencia, y que esa presencia no sea simplemente una presencia consoladora, como un paliativo, sino que verdaderamente modele, impregne toda nuestra existencia. Entonces nos daremos cuenta que efectivamente esos muros infranqueables eran en realidad tonterías. El Señor está con nosotros. El Señor está cerca. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.